Dándole continuidad a las capacitaciones ofrecidas por la Procuraduría de la Administración a través del Centro de Capacitación, en esta ocasión vamos a tratar el tema la prueba en los procesos administrativos, a la luz de la Ley 38 del 31 de julio del 2000. En esta ocasión vamos a tratar el concepto general de prueba, vamos a analizar los principios probatorios que la rigen, así como sus características. Vamos a estudiar detalladamente lo que indica la Ley 38 del 31 de julio del 2000 a través de su título noveno. Vamos a analizar un par de fallos que nos da la Sala Tercera y vamos a dar unas conclusiones finales. El término prueba está definido en nuestro diccionario jurídico y nos indica que es la actuación procesal por en la que las partes intentan acreditar los hechos aducidos tanto en la demanda como en la contestación de la demanda, tratando de convencer de esta forma al juzgador sobre la veracidad de los hechos. Los medios probatorios previstos en la norma, en un primer punto está el interrogatorio de las partes, la prueba documental pública o privada, el dictamen de peritos, el reconocimiento judicial y el interrogatorio de testigos. Es importante hacer énfasis de que esta se trata de una fase dentro de los procesos administrativos y es una etapa que no se puede pasar por alto cuando se lleva un proceso administrativo. Para Carpograssi, él nos lo define de la siguiente manera, dice, far revivere che lo shen non vive pui, es decir, es algo mágico que tiene el mismo proceso, pues hace reaparecer presente aquello que ya pasó, hace tornar inmediato aquello que ha desaparecido en su inmediatez y hace representar vivos sentimientos que se han consumido y en general hace tomar íntegra una situación que se ha descompuesto. El ejemplo más práctico sobre lo que esta definición nos trae es una reconstrucción o una inspección, ya que esta nos trae íntegramente todo lo que pasó en un momento dado. El término prueba lo obtenemos regulado a través del artículo 201, numeral 80, en el cual nos indica que se trata de la actividad procesal realizada con el auxilio de los medios previstos o autorizados por la ley y encaminada a crear la convicción o convencimiento de la autoridad encargada de resolver acerca de la existencia o inexistencia de los hechos afirmados que sirven de fundamento a la petición, recurso o incidente. Esto es en la Ley 38 del 31 de julio del 2000. Ahora, el artículo 140 de la Ley 38 del 31 de julio del 2000 nos indica cuáles son lo que se puede tomar en cuenta como prueba. Y nos habla que nos sirven como prueba los documentos, la declaración de testigos, la declaración de parte, el juramento. Habla también sobre las fotocopias o reproducciones mecánicas, habla sobre las inspecciones oficiales, los dictámenes periciales, los informes, habla sobre los indicios, los medios científicos y todavía cuando en el 2000 se promulga esta ley, dándole oportunidad a cualquier otro medio probatorio que se creara con posterioridad. Él nos indica que puede ser posible a través de cualquier otro medio racional que sirva para la convicción del funcionario. Entonces, con esto nos da un margen de amplitud para que el funcionario, dado que si no está específicamente regulado en los puntos anteriores, con este punto el funcionario pueda entonces aplicar determinada prueba para tener la convicción de los hechos controvertidos. Analizando un poco más sobre los
los principios del derecho probatorio, tenemos que la doctrina nos señala básicamente varios principios que son necesarios destacar. El primero es la necesidad probatoria. La necesidad probatoria se refiere a que la autoridad encargada de decidir al momento de pronunciarse debe tomar en cuenta todo y cada uno de los elementos probatorios aportados dentro del proceso. La contradicción y la publicidad hace referencia a que en los extremos que hayan aportado las pruebas, ya o pueden ser de manera oficiosa, estas deben ser sometidas al control de las partes, es decir, debe haber un contradictorio. Para que tengan la misma oportunidad de refutar, de alegar o de discutir sobre las pruebas aportadas por la parte contraria. No es necesario someter a contradicción las pruebas cuando las mismas sean afirmadas por una y aceptadas por la otra. La igualdad probatoria, que es otro principio contenido en el derecho probatorio, este se refiere al goce de las garantías y oportunidades de las partes dentro del proceso. La libertad probatoria es la facultad que tienen las partes de aportar las pruebas aun cuando éstas no se encuentren consagradas en la ley, siempre y cuando éstas no atenten contra el ordenamiento jurídico o derechos fundamentales. La autenticidad de la prueba implica que la autoridad que reciba las pruebas de manera directa y sin intermediarios. Clásico ejemplo de esto es la inspección judicial, ya que es la autoridad que se acerca al lugar de los hechos para verificar lo que aconteció. La comunidad probatoria se refiere a que cuando las pruebas han sido incorporadas al proceso, las mismas no pueden ser sustraídas y deben ser valoradas objetivamente e independientemente de quién las haya aportado. El principio de oficiosidad es algo que hay que destacar, ya que hace prevalencia sobre el sistema inquisitivo, pues es la autoridad que todavía tiene la potestad de solicitar se practique determinada prueba, aun cuando las partes no la hayan solicitado, y él oficiosamente puede practicarla y solicitarla para esclarecer cualquier punto dudoso que se tenga dentro del proceso. Y por último, la licitud, que habla sobre la importancia de que todas las pruebas traídas dentro del proceso deben ser plenamente lícitas, deben ser legales. Todo este desarrollo de los principios del derecho probatorio lo tenemos muy bien desarrollados en el Manual de Derecho Probatorio Administrativo de Rosenberg Emilio. Vamos ahora a detenernos a analizar un poco más detalladamente el tema del principio del contradictorio. Y es que la Sala, en proceso contencioso administrativo de indemnización, a través de sentencia del 10 de septiembre del 2010, estimó lo siguiente. Y dice, respecto a los documentos que se observan a foja 111 a 129, advierte claramente que tales documentos versan sobre un análisis económico. Lo más importante que destaca la Sala sobre este análisis económico es que no se debió admitir la misma, pues claramente contradecía el principio contradictorio al ser traída al proceso sin darle la oportunidad a la parte contraria para que interviniera en ella. Al respecto, también señala que Jorge Fábrega es un procesalista panameño, indica que la prueba debe practicarse con conocimiento del opositor, de tal suerte que tenga la oportunidad de objetarla una vez propuesta y de intervenir en su propia práctica. Sobre todo debe realizarse la fiscalización formulando las observaciones que estime procedentes en la fase de admisión y valoración de la misma. Todo esto lo podemos encontrar desarrollado en la teoría general de la prueba de Jorge Fábrega. Ahora, viendo lo que son los elementos estructurales de la misma prueba, tenemos que estos elementos se basan en tres. Primero, el sujeto, que es la persona natural o jurídica que traslada la prueba dentro del proceso. La materia, que se trata del asunto a que se refiere la prueba, y el instrumento,
que es el medio por el cual el sujeto hace llegar al proceso la materia de que se trata la prueba, es decir, el medio probatorio utilizado para llegar a dentro del proceso. Estos elementos los podemos encontrar desarrollados también en el Manual de Derecho Probatorio Administrativo de Rosenberg Emilio. Continuando con el análisis de las pruebas, tenemos que el título noveno de la Ley 38 del 31 de julio del 2000, en su artículo 138, nos indica que con anterioridad a la apertura del periodo probatorio a esta fase, el funcionario debe primero que todo sintetizar los puntos controvertidos. Como segundo punto, deben ver la necesidad de realizar alguna corrección dentro de los escritos presentados. Se debe sanear todo aquello que esté dudoso, que tenga que ser modificado, todavía se tiene la oportunidad de sanear. Se debe ver la posibilidad de admitir hechos que no requieren ser probados. Se debe limitar el número de peritos y cualquier otro punto que facilite el procedimiento y que no lo vuelva tan tedioso. También que este título nos habla de que se deben rechazar de plano todas las pruebas que se encuentren prohibidas por ley, que sean dilatorias, que sean entorpecedoras, que no sean conducentes o que sean ineficaces. También se le prohíbe al funcionario dentro de la administración solicitar pruebas que estén dentro del mismo despacho. Esto lo vemos en el artículo 151 de la Ley 38. También nos habla este apartado de que no debe haber reserva de prueba, es decir, el secretario, cada vez que las partes consideren necesario, podrán hacer el examen de las pruebas aportadas por la parte contraria, siempre y cuando éste lo solicite, y el funcionario debe mantener esto abierto para las partes. No se requieren pruebas donde los hechos son afirmados por una y aceptados por la otra parte, y tampoco sobre los hechos notorios en las que se presumen en derecho. Esto lo vemos también en el artículo 150. Respecto a la importancia y finalidad de la prueba, tenemos que en el fallo del 7 de julio de 2017, la Sala de lo Contencioso Administrativo resaltó que desde esa perspectiva, la actividad probatoria en el procedimiento administrativo cumple la misma finalidad que la actividad probatoria en los procesos judiciales. Convencer al jugador de la realidad de los hechos, lo que unido al principio de objetividad y neutralidad y el hecho de que la administración actúe al servicio de los intereses generales, va a suponer una garantía para el ciudadano. Esto fue traído de Purificación Peris en el libro La prueba en la reclamación económico-administrativo y en el recurso contencioso. Vemos así que las pruebas son en el procedimiento administrativo son netamente tan importantes como la vemos en los procedimientos judiciales y que no se puede dar por hecho que la administración va a actuar por cuenta propia, sino más bien que cada una de las decisiones que tome la administración ha sido en base a la objetividad que ha tenido dentro del proceso. Tenemos también que es necesario destacar que la presunción de legalidad del cual se habla como máxima del derecho en general, en esta ocasión en el derecho administrativo, nos indica que los actos se deben presumir legales y acorde con el ordenamiento jurídico. Esto lo podemos encontrar a través del artículo 34, en donde se señala que las actuaciones administrativas en todas las entidades públicas se efectuarán con arreglo a las normas de informalidad, imparcialidad, uniformidad, economía, celeridad, eficacia, garantizando la realización oportuna de la función administrativa y sin menoscabo del debido proceso legal, con objetividad y apego al principio de estricta legalidad. Es por ello que en la mayoría de las veces se entiende que el servidor público,
ha cumplido con esta máxima y que los actos administrativos proferidos, una vez culminado el procedimiento administrativo general, han cumplido con toda esta serie de evacuaciones en la cual la autoridad ha tomado una decisión que ha sido puramente objetiva. Ahora, sobre la carga probatoria es necesario indicar que el artículo 150 de la Ley 38 nos indica que incumbe a las partes probar los hechos o datos que constituyen el supuesto de hecho de las normas que les son favorables. Es decir, son las partes encargadas de traer dentro del procedimiento administrativo todas las pruebas que estime conveniente para darle claridad y certeza a la administración al momento de tomar una decisión y que ésta sea apegada a estricto derecho. Ahora bien, hay un aspecto que debemos analizar y es que si las partes no traen las cargas, las pruebas dentro del proceso y que todavía la administración tenga alguna duda, este puede pedir de oficio que se practiquen ciertas pruebas a fin de aclarar esos puntos dudosos o oscuros que tienen para poder tomar una decisión cumpliendo con el principio de legalidad. También nos indica que debe tenerse presente que en el derecho administrativo la carga de la prueba recae sobre el particular afectado por la actuación estatal, puesto que éstas se presumen legales, válidas y eficaces, de modo tal que quien la alegue lo contrario tiene la obligación de demostrarlo. Esto lo podemos encontrar en la sentencia de 1 de junio del 2001 en el caso Sidney Citón versus la Administración Regional de Ingresos de la provincia de Panamá. Vamos a analizar ahora cuáles son las situaciones en donde no se requiere probar. Según el contenido del artículo 150 de la Ley 38 del 31 de julio del 2000, no se requieren probar los hechos afirmados por las partes. Es decir, si una parte alega algo y la contraparte lo acepta, ya esto es una afirmación que no necesita que se pruebe en la fase probatoria. También habla sobre los hechos notorios, que son circunstancias fácticas que teniendo una gran trascendencia pública en la sociedad y encontrándose en el conocimiento del juez al momento de resolver el fondo del asunto, revelan a la parte que lo alega la necesidad de demostrarlo. Son acontecimientos notorios y evidentes que se convierten en verdades axiomáticas propias, que tienen tal difusión en un medio dado que se hacen incontestables y que llevan a tal grado de certeza que resulta superior a la convicción que nace de la prueba misma. También nos indica que las que estén amparadas por una presunción de derecho y en el derecho escrito que rigen la nación o en los municipios. El término para la práctica de pruebas está contenido en el artículo 139 de la Ley 38 del 31 de julio del 2000. Y esta nos indica que no se efectuará en un término inferior a 8 días ni superior a 20. En este lapso de tiempo, la administración tiene la responsabilidad de realizar todas las prácticas de pruebas que fueron aducidas por las partes o todas aquellas que la misma autoridad estime conveniente practicar. La valoración probatoria la tenemos consagrada en el artículo 201, numeral 14 de la Ley 38, destacándose lo siguiente: es el acto mediante el cual la autoridad encargada de decidir un proceso en oportunidad de dictar la resolución de fondo se pronuncia en la parte motiva de la decisión acerca de la eficacia de la prueba aportada por las partes o traídas de oficio al expediente, para formar su convicción sobre la existencia o inexistencia de los hechos controvertidos dentro del proceso. Es la operación mental o intelectual que realiza dicha autoridad competente para determinar la fuerza probatoria relativa de cada uno de los medios de prueba, de acuerdo con un sistema de sana crítica. Con esta definición de valoración probatoria, básicamente se da una amplitud sobre el concepto o la importancia que tiene en la fase probatoria dentro del procedimiento administrativo, pues habla de que la administración debe formar su convicción, él debe analizar, debe conscientemente revisar
Y esta operación mental la realiza esta autoridad y le da un valor a cada una de las pruebas traídas dentro del proceso. Y también habla sobre el aspecto de la sana crítica, que es muy importante. De este modo, la valoración probatoria es el análisis objetivo y práctico realizado por la autoridad sobre todas y cada una de las pruebas allegadas al proceso con el fin de adquirir una certeza del hecho. Veamos, pues, qué nos dice la sala sobre la valoración de la prueba y la sana crítica. En sentencia del 16 de junio del 2017, dentro del proceso de plena jurisdicción incubado por la sociedad Damasa contra la resolución de el subdirector nacional de ingresos de la Caja de Seguro Social, se nos indica en lo medular de que es preciso indicar que los dictámenes periciales se le debe otorgar fe probatoria respecto a los puntos en discusión, si cumplen con las exigencias legales previstas, y le corresponde por tanto al tribunal, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, asignarle el debido valor a los dictámenes de cada perito, tomando en consideración su competencia, que se encuentran sustentados en los principios científicos que guarden relación con los elementos de convicción que consten en autos y de uniformidad de sus opiniones. Ahora, los invito a que continúen, realicen la lectura de esta sentencia que nos enriquece sobre la posición de la sala respecto a la sana crítica y a la valoración que se le deben dar a las pruebas al momento de proferir un acto administrativo. La sana crítica la podemos ver definida en el glosario de la Ley 38 en su numeral 101, donde nos indica que es un sistema de valoración probatorio adoptado por la ley, que se basa en normas de criterio fundadas en la lógica y en la experiencia, que debe aplicar la autoridad encargada de decidir, sin que esto excluya de las solemnidades documentales de ciertos actos y contratos. Es decir, aquí se le da una gran prevalencia a que la autoridad encargada eh, debe tener cierta experiencia, cierta pericia para poder darle una valoración o basarse en una sana crítica respecto a las pruebas aportadas dentro del proceso. Ahora, sobre la práctica de las pruebas en primera y segunda instancia, la ley 38 nos indica en el artículo 146 y 147 que el funcionario expondrá razonadamente en la decisión del examen de los elementos probatorios y el mérito que corresponda cuando debe ser motivado de acuerdo a la ley. Y dice que el de primera instancia puede ordenar la práctica de prueba que estime conducentes a la verdad material y el de segunda solamente podrá practicar todas aquellas que sean necesarias para aclarar puntos dudosos que quedaron dentro del proceso. No, no es a criterio de él, sino es una medida excepcional que se da en los procesos administrativos. El artículo 148 de nuestra ley 38 del 31 de julio del 2000 que si los medios probatorios no están previstos dentro de lo que establece la norma, el funcionario puede recurrir a normas semejantes, ya sea recurrir al Código Judicial, al Código de Procedimiento Judicial o en su defecto en la forma en que que establezca el funcionario. Aquí hay que tener mucho cuidado, ya que el funcionario, recordemos que por constitución solamente está llamado a hacer lo que la ley le mandata. Es decir, no se puede arbitrariamente tomar decisiones o aplicar medios probatorios antojadizamente. Es necesario recurrir a realizar las consultas pertinentes a fin de que las actuaciones del funcionario estén apegadas a derecho, pero se le da la oportunidad de que se establezcan mecanismos o procedimientos para que este funcionario tenga todas las herramientas al momento de utilizar medios probatorios o de realizar prácticas de prueba. En caso de que no estén regulados,
sí es necesario recurrir a normas semejantes. Como primer aspecto, recurrir a normas semejantes y de lo contrario a, a la forma de que el funcionario considere o estime conveniente siempre y cuando estos no estén prohibidos por ley. Por último, es necesario indicarles que una vez finalizada la etapa probatoria, el expediente queda a disposición de los interesados en el despacho para que estos puedan solicitar copias, para que le den un examen a todo lo que aconteció dentro del expediente y en un plazo común para las partes de 5 días, estos deben presentar sus alegaciones. En la práctica, estos 5 días no muy poco es utilizado, pero es una herramienta que tienen las partes para presentar los alegatos de forma escrita. Por último, con todo lo que vinimos analizando dentro de esta presentación muy breve, es necesario indicar que la fase probatoria es determinante para garantizar que la actuación de la administración sea eficiente. Se requiere que los funcionarios que tienen mando y que tienen jurisdicción dominen este aspecto y hay que realizar, como ya se ha planteado con anterioridad, adecuaciones a los medios probatorios porque estos han ido evolucionando con el tiempo. Ya vemos algunas iniciativas legislativas que han sido bien vistas porque no, así como las tecnologías avanzan, asimismo los medios probatorios tienen que ir evolucionando. Se debe procurar también que los procesos sean llevados apegados al principio de legalidad, apegados al derecho, y se les invita a los funcionarios que se nutran, pues, cada una de las actuaciones que llevan a cabo dentro del ejercicio de sus funciones dan o demuestran las capacidades y las competencias que tiene la administración al momento de proferirse los actos administrativos. De este modo, damos por finalizada la capacitación respecto al tema de la ley 38, específicamente el aspecto probatorio. No sin antes recordarle que es importante que los servidores públicos continúen reforzando los conocimientos que tienen acerca del ejercicio eficaz de sus funciones y es por ello que la Procuraduría de la Administración enfatiza en la importancia de brindar este tipo de capacitaciones de manera virtual que están disponibles para todo aquel que tenga a bien recurrir a ella. Muchas gracias.